Hola, estimadísimos educandos. Esta es la clase que les prometí. Vamos a hablar de moles, masa atómica, masa molecular y masa fórmula. Vamos a tratar de ser claros y comenzamos. Bueno, esta presentación fue hecha por la maestra Karina Chávez y su servidor Víctor Soto. Bueno, en el mundo que vivimos encontramos que podemos hablar de los materiales, cualquier tipo de material, pero ellos se pueden medir ya sea como masa, cuando pides 1 kilogramo de algo, o como cantidad cuando pides 100 cosas, ¿no? Por decir algo. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esto. Tenemos expresiones como las siguientes, fíjense bien, para masa y para cantidad. Para masa, vamos a ver qué onda. Se pueden pedir 50 kilogramos de cemento, Portland. Eso vas a la palería o la ferretería y dices, me das 50 kilogramos de cemento. En cambio, en cantidad, pues sí, pedir una docena de huevos. Masa, 40 libras de arena. Tú puedes comprar eso. Y cantidad, 1 millar de ladrillos. O sea, 1000 ladrillos. Ahí no es masa, esa es cantidad. En masa decimos, me das 300 gramos de bicarbonato de sodio, o en una receta de un pastel o lo que sea, nos hablan de gramos de alguna sustancia. En este caso, 300 gramos de bicarbonato de sodio, o podemos pedir una decena de canicas. En las jugueterías venden bolsitas de a 10 canicas. Entonces, ya hemos visto que hay cosas que son para masa y hay cosas que se miden como cantidad. Esto quiere decir que cuando hablamos de masa, siempre vamos a hablar de gramos, kilogramos, libras, toneladas. Hay raza que usa onzas y eso, ¿no? Pero eso es masa, ¿sí? Me das 1 kilogramo de tortillas, decimos. Eso es masa. Se podrían comprar 5 tortillas, sí, pero en general la gente lo pide como masa. Esta es la manera de medir la masa. Y cuando hablamos de cantidad, nos referiremos, por ejemplo, a unidades, decenas, centenas, millares, docenas, moles, o sea, puras cosas que representan cantidades. ¿Sí? Entonces los moles representan cantidad. No nos confundamos. Entonces así se nombra la cantidad. Bien. En nuestro mundo cotidiano es común combinar ambas maneras, es cierto. A veces te es fácil hablar de las dos maneras de medir, sí. Por ejemplo, en la tlapalería convencional tú compras gramos de clavos y en en Home Depot tú puedes comprar cantidades de clavos, o sea, no masa. Si puedo yo comprar 12 clavos y en la tlapalería de la esquina tengo que decirle 200 gramos de clavos y los que me salgan. A ver si latinos son, que son 12, a lo mejor son 20, no sé, dependiendo del tamaño del clavo. Entonces, ahí en Home Depot lo compras como cantidad y en la panadería de esquina compras como masa los mismos clavos. Entonces, sí se puede combinar, pero bueno, un caso más sencillo es, por ejemplo, los huevos. Lo puedes comprar como docena, una docena de huevos, por ejemplo, en Soriana, o comprarlo por kilogramos en la tienda de la esquina, ¿no? Compras un kilogramo, 2 kilogramos de huevos, ¿verdad? Entonces, uno es cantidad, los 12, y otra es masa. Te van a vender unos huevos de tal manera que sea el kilogramo que pediste. Bien, cuando hablamos del mundo atómico, pasa algo similar, pero las cantidades no son decenas ni docenas. O sea, tú necesitas una cantidad de átomos, sí, pero esas cantidades son enormes. Y esas cantidades enormes pues se llaman moles. El mole es una cantidad enorme, inconmensurable, es enorme, enorme. ¿Ve? Los moles son los que se usan. Entonces vamos a decir, ¿y qué es un mol? Fíjense bien, ¿qué es un mol? Así como una decena son 10 cosas y una centena son 100 cosas, un mol son 6.022 por 10 a la 23 cosas. Si lo escribimos,
nos da un 60, 22 y 20 números, una cosa, 20 ceros, perdón. Ya no es un millar, es un fregadal, ¿no? Vamos a decir. Bien, ¿por qué ese número? Bueno, cuando hablamos de átomos, pues necesitamos juntar muchísimos como para poder decir tengo algo, porque el átomo es súper pequeñísimo. Imaginémonos un átomo de cobre y que querramos pesarlo en una balanza esa de 4 números, 4 decimales, ¿verdad? Ahí tenemos el átomo de cobre, lo metemos a la balanza y pues no se mueve ni se inmuta. Para que pueda haber algo como medible, necesitamos meter muchísimos átomos de cobre, muchísimos átomos de cobre, para que haya un movimiento, haya una percepción, ¿no? Porque el átomo es tan pequeño que pues necesitamos una cantidad espantosa de ellos. Por eso hablamos de moles. Bien, tomando como la tabla periódica, fíjense ustedes, en el caso del cobre, de ese mismo que estábamos hablando, tiene un numerito rojo que dice que es 63.546. Mírenlo, ahí está. Bien. Ese numerito rojo de la tabla periódica es las unidades de masa atómica que tiene ese átomo. Unidad de masa atómica es la manera en que se mide la masa, de un átomo de cobre. Un solo átomo de cobre tendría 63.546 unidades de masa atómica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo tengo 10 átomos de cobre, entonces yo tendría 635.46 unidades de masa atómica, ya para 10 átomos de cobre, ¿verdad? Y si yo tengo 1000 átomos de cobre, yo tendría 63.546 unidades de masa atómica, o sea, aún más. Esto es pues muy sencillo, simplemente voy recorriendo el punto. Vamos a decir, yo tengo nada más 2 átomos de cobre, entonces tendría 127.092 unidades de masa atómica. ¿Sabes? O sea, como masa atómica. ¿Cuántos átomos? 2. ¿Cuánta masa atómica? 127.092. Ahí se distingue bien qué es masa y qué es cantidad. Estamos hablando de 2 átomos de cobre. Una UMA significa unidad de masa atómica. Bueno, esto es en español. ¿Y qué es unidad de masa atómica? Miren, los grandes científicos, ¿sí?, la definieron como que el átomo de carbono lo divides en 12 pedazos y cada pedazo es esa unidad de masa atómica, en 12 pedazos iguales. Imagínense el átomo de carbono como una pizza. Entonces le hicimos al experto en cortar pizzas que la corte en 12 pedazos. ¿Sí? Nos llevamos un pedazo de esos y la masa de ese trozo es una UMA. Y eso fue por definición. Así se definió. Ahora, si nosotros juntamos un mol de rebanadas, o sea, 6.22 por 10 a la 23 UMAs, esa cantidad de UMAs equivaldría, o sea, tendría una masa de 1 gramo. Un mol de UMAs junto un mol de UMAs y eso tiene una masa de 1 gramo. Entonces, un mol de UMAs equivale a 1 gramo de masa. Bueno, esto es una ventaja para conectarnos al mundo subatómico, al mundo micro. ¿Por qué? Porque en el mundo real pues está cañón agarrar, no sé, 100 átomos de cobre, no, más bien usamos la masa para saber cuántos obtuvimos. Un átomo de cobre entonces tiene una masa de 63.546 UMAs, mírenla. Y un mol de átomos de cobre tiene una masa de 63.546 gramos.
Dijimos que un mol de humas es un gramo, entonces 63.546 moles de humas son 63.546 gramos. Un mol de, o sea, un mol de átomos de cobre son 63.546 gramos. Un mol de átomos de cobre son un mol de 63.546 UMAS, o sea, 63.546 gramos. Eso es lo que nos conviene, ¿sí? Que el número de UMAS, en cuanto lo transformamos en gramo, estoy hablando de que no fue un átomo de cobre, sino un mol de átomos de cobre. Y lo mismo pasa para el zinc. Ahí está su número, su masa atómica y por lo tanto un mol de ellos, esos en gramos. La plata también. O sea, todos los elementos, ese numerito, son UMAS. Pero si yo digo que son gramos es porque estoy hablando de un mol. Sí, la cantidad enorme de la que hablamos. Y lo mismo para el cadmio. Ese número, mol, se llama número de Avogadro. Ese es Avogadro. Bueno, es una pintura, ¿verdad? Tal vez no era tan feo, no sé. Pero ese hombre se le ocurrió, él la definió, él se ingenió las cosas. Entonces, él muere el 9 de julio de 1856. La primera aproximación o sugerencia de que la materia estaba formada por átomos, disculpen, fue en 1805 con John Dalton. Y todavía no se sabía bien del átomo porque Joseph John Thomson, que fue el que siguió, fue en 1883 por ahí. O sea, casi 30 años después de que murió Avogadro. Y sin embargo, Avogadro ya nos estaba dando el número mágico que nos conecta el mundo atómico con nuestro mundo real. Y ese se llama número de Avogadro, por eso es tan importante. Esa sugerencia de Avogadro es de las más importantes en toda la historia, al menos de la ciencia humana. Entonces, de esta manera podemos calcular la masa molecular, o sea, la masa fórmula de cada compuesto. Cuando hablo de la masa molecular es correcto cuando hablo de moléculas como el agua, el benceno, el aire, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Pero hay sales que no se les puede decir masa molecular y se les llama masa fórmula, aunque todos son compuestos. Bueno, en español, porque en inglés un compuesto es otra cosa. Pero bueno, en español le decimos compuestos y de esos hay cristales y moléculas. Y para no errarle, la gente a todo mundo, a todos los posibles que hay, les dice masa fórmula y así ya no se equivoca. Casi no viene en ningún libro. Todo el mundo usa masa molecular. Y cuando dicen la masa molecular del cloruro de sodio, eso es incorrecto. No existe la masa molecular del cloruro de sodio porque no es una molécula. Entonces, esto es para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo están las cosas. Para no errarle, masa fórmula y punto. Por ejemplo, calcule la masa molecular del alcohol etílico. En ese caso sí es correcto porque el alcohol etílico es una molécula. Esa es la fórmula de esa molécula, CH3, CH2OH. Tomamos los participantes de la tabla periódica y bueno, es muy sencillo. Hay 2 carbonos en esa fórmula. Nos robamos el número, o sea, que tiene como masa el carbono. Ahí está. Después seguimos con 6 hidrógenos. Igual nos robamos el valor, que en este caso es 1, y pues nos da 6. Finalmente, el oxígeno, cuyo valor sería 16, lo metemos y nos da un total 46 gramos por mol de moléculas, pues. ¿Sí? O 46 sumas por cada molécula. 46 gramos por mol de moléculas o 46 sumas por una molécula. Igualito que con lo del átomo.
Bien, continuamos. Ejemplo 12. Tiene una mezcla, fíjense, este es un buen ejemplo. Tenemos 50 gramos de sal y 50 gramos de carbonato de sodio. Nos dicen, ¿cuál es el porcentaje masa de esa mezcla y cuál es el porcentaje mol de esa misma mezcla? Obviamente el porcentaje masa está muy bobo, ¿no? Porque nos dan 50 gramos de cada uno y el total son 100, o sea, es la micha, 50%. Pero vamos haciéndolo como Dios manda, ¿no? La parte entre el total, la parte 50 gramos de cloro de sodio entre el total 100 de la mezcla por 100, pues me da 50% de cloro de sodio y 50% para carbonato de sodio. Bien, en cambio para el porcentaje mol, tenemos que convertir esas cantidades de masa, ese valor de la masa, lo tenemos que convertir en su respectiva cantidad. ¿Cuántos moles de cloruro de sodio son 50 gramos? ¿Y cuántos moles de carbonato de sodio son 50 gramos? Una vez sabiendo eso, calculamos el porcentaje mol de cada uno. Como masa están parejos, 50-50, pero como moles no sé, vamos viendo. Aquí están los que participan: carbono, oxígeno, sodio y cloro. Entonces, sacamos la masa fórmula de cada compuesto. Ahí es correcto porque no existe la molécula de cloro de sodio ni la molécula de carbonato de sodio, sino que son sales. Entonces, sí es correcto decir masa fórmula. Entonces, para el cloro de sodio es 23 del cloro y 35.45 del cloro y nos da 58.45 gramos por mol de esa fórmula. Luego, el carbonato de sodio son 2 de sodio, 1 de carbono y 3 de oxígeno, lo que nos da 106 gramos por cada mol. Muy bien. Ahora, si yo tengo que con 58.45 gramos, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 fórmulas de cloro de sodio. Entonces vamos a ver cuántos moles son. Yo necesito 58.45 gramos para que sea un mol. Pero yo nomás tengo 50, quiere decir que va a ser menos de un mol. Y este va a estar como medio mol, porque necesito 106 gramos por mol y nomás tengo 50, entonces casi es medio mol y este es un poquito menos de medio mol, vamos viendo. Para el cloro de sodio, ahí está, me da 0.8554 moles. ¿Sí? Yo tengo 50 gramos y necesito 58 por 45 para 1, pero pues como no los tengo es 0.8554. Y para el otro caso pues está peor, por eso nos da menos de la mitad, como ya lo habíamos dicho, sin hacer nada. Bueno, tengo estos moles de cloro de sodio y tengo estos moles de carbonato de sodio. Ahora el total de moles pues es el del cloro de sodio más el del carbonato de sodio y me da 1.3271 moles totales. Ahora sí puedo ya sacar el porcentaje mol. Para el cloro de sodio tenemos lo que hay entre el total por 100 y me da 64.46. Para el carbonato de sodio tenemos su parte entre el total y me da 35.54. Si ustedes suman el del cloro de sodio y el del carbonato de sodio, les tiene que caer el 100%. Bien, los resultados finales, como para que echemos un ojo, en porcentaje masa del cloro de sodio es el 50, pero mol es 64.46. Y el carbonato de sodio es 50 en masa, pero 35.45% mol. Por lo tanto, cuando hacemos ese tipo de cálculos, es muy probable que no sea lo mismo masa y mol. Bien, aquí se les sugieren 3 ejercicios. Están muy interesantes, digo, porque eso hace que se prueben si es que en verdad entendieron. Yo sé que cuando vemos química en la secundaria, en la prepa, nos hacen bolas espantosamente. Confundimos cantidad con masa. Y por ahí hasta alguien dijo volumen, o sea, peor todavía. No. Confundimos cantidad con masa. Y pensamos que el mol es masa. Y no, es una cantidad. Entonces, ya no los quiero seguir enredando. Vamos viendo los ejercicios. Tomando como base el último ejercicio, determine las cantidades en masa de cada sal para tener 300 gramos de mezcla, pero al 50% mol de cada componente. Entonces, cloruro de sodio
va a tener el 50% mol y carbonato de sodio va a tener el 50% mol, pero el total van a ser 300 gramos de mezcla. ¿Cuánto de cada uno debe de haber para que se cumpla que es la micha y micha de moles? Luego, el 2, si un mol de humas es 1 gramo, ¿cuántos gramos es una huma? O sea, va a ser una cosita pequeñísima. Pero ¿cuántos gramos equivale una huma? Considerando el tercero, que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, calcule los moles de agua contenidos en 1 galón de agua. Sencillísimo. Bueno, ahí están. Cópienlos, sáquenle foto, lo que sea, y resuélvanlos. Eso es todo. Espero entregarles otra presentación. Y ya saben que siempre para mí es un placer darles clase.